Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Hoy quiero hablar sobre las bases bíblicas para el divorcio. Nunca habíamos visto tantas dificultades matrimoniales como en los últimos años. Realmente ya tiene bastantes años con un deterioro tremendo de lo que es la institución divina, que es el matrimonio. Y todos los bombardeos satánicos van contra el matrimonio. Entonces, muchos han caído en el desenlace de separarse, o sea, lo que llamamos el divorcio. Y quiero hablar de lo que el divorcio es permisible bajo ciertas circunstancias, ciertas condiciones. Aunque el matrimonio es una institución divina, puede ser disuelto bajo ciertas circunstancias. Quiero aclarar bien esto porque en el Antiguo Testamento, bajo la ley, en Deuteronomio 24:1, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa inmunda, le escribirá carta de repudio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. En este caso, la mujer no encuentra favor en los ojos de su esposo porque él ha encontrado en ella alguna cosa indecente, como lo dice en Levítico 5, bueno, varios capítulos, Levítico 5, 7, 10, 11 y 13, número 19 también, Deuteronomio 23 también. Bueno, encontramos aquí 75 tipos de impureza. La inmundicia involucrada en el divorcio es de dos clases definidas posteriormente en el Nuevo Testamento, como primero, adulterio y segundo, deserción. O sea, cuando una de las dos deserta de su relación. Pero debido a que en la ley de Moisés había tantas causas de inmundicia, se abusaba del divorcio y se sometía a la mujer para que ella cayera en alguna de las cuestiones ilícitas que permitía que el varón, su esposo, tuviese la oportunidad de deshacerse de ella. También se abusaba de la sanción del divorcio. Tenemos eso escrito en Malaquías 2, 11 al 17, que dice que, entre otros versículos, dice que, bueno, déjame leerles este pasaje, lo voy a leer por completo. El 11 dice, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob el hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, o sea, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Cuando, cuando un hombre quería deshacerse de su esposa, la hacía tocar algún animal muerto o la ropa de alguien que había muerto, o ir a un funeral, e inmediatamente después mandaba llamar a los jueces y declaraba la inmundicia de su esposa. En el Antiguo Testamento siempre era el hombre quien se divorciaba de la mujer, aunque podía aplicarse también a la inversa, igualmente. En Deuteronomio 24:2 leemos
podrá ir y casarse con otro hombre. Divorcio, según este versículo, significa derecho para casarse. Solamente hay una persona con quien ella no puede casarse, con su exmarido, si hay un matrimonio intermedio. ¿Por qué razón? Bueno, porque su lecho ha sido mancillado. Entonces, en otras palabras, si ella se divorcia y luego se casa y se divorcia nuevamente, no puede casarse con su primer marido. Dice Deuteronomio 24, 3 y 4. Las estadísticas son interesantes. Cuando dos se divorcian y luego se vuelven a casar, muy raramente resulta bien, excepto cuando está actuando la gracia de Dios. Nótese que en Mateo 5:27 no se redefinen los 10 mandamientos, sino que se amplifican. Los 10 mandamientos de Deuteronomio y Éxodo tratan principalmente con la actividad consumada, con excepción del 10º. El Señor Jesús quería aclarar muy bien que el pecado iba más allá de la acción consumada. Mateo 5, 21 y 22, entre otras cosas, dice, si tú piensas mal de alguien, le has asesinado. En otras palabras, pecar en este sentido, no tienes que cometer la acción para hacer un pecado, sino la intención desde el pensamiento. En otras palabras, no necesitas moverte de tu silla para caer en adulterio. Entonces, el adulterio es una actividad mental que involucra el pecado. En Mateo 5, 31, 32 lo dicen. Ellos estaban usando la ley como disfraz, pero aquí este disfraz es usado como base para encontrar impurezas. El divorcio no tiene valor delante de Dios y cae en la categoría de adulterio. Recibí de uno de nuestros abogados una página, un artículo donde habla de estadísticas en Nuevo León referentes a los divorcios. Y saben que hay divorcios colectivos, divorcios virtuales. El municipio de Monterrey, según el INEGI, en el 2001 eran 2.340 divorcios. En el 2011, o sea, 10 años después, 5.870. Y en el 2021, 6.128. Cada 10 años se levantan estadísticas y esto es lo que aparece nada más en Monterrey. En Guadalupe, 104, 107, y luego del 11 al 21 se dispara a 2.166. Cadereyta, 57, 265, y en el 2021, 1.661. En García, del 2001, 10, en el 2011, 5, y en el 2021, 669. En San Nicolás, 69 en el 2001, 65 en el 2011, 589 en el 2021. San Pedro es 47, 38, 423. En Montemorelos, 52, 166, 380. Linares, 62, 123, 253. O sea, en total, en todo Nuevo León, en el 2001 eran 2.986. En el 2011, 6.973. Y en el 2021, 12.898. Nuevo León es campeón en divorcios en todo el país. No es algo digno de decir, pero pues esto es la verdad. Monterrey está destruyéndose y cada uno de los municipios del estado de Nuevo León. Esto es consecuencia de no entender que tarde o temprano el malo será castigado. Hay mucho maltrato psicológico y físico de muchos maridos para con sus mujeres y viceversa. Y esto es algo que se tenía que sancionar, a menos que se compren a los jueces. Entonces, es una situación que de plano estamos atrapados en una situación que no hay forma de dar marcha atrás, solamente que la gracia intervenga, la gracia de Dios, por medio del Evangelio, que tanto se impide que se predique tal cual.
Entonces, aquí el artículo es largo, no lo voy a leer. Entonces, volvemos al tema. De todo esto, ¿puede el divorciado volverse a casar? Ahora, con relación al derecho de casarse, después del divorcio, hay 4 respuestas. La primera, número 1, el pasado de la persona fue borrado. ¿Cuándo? Cuando nació de nuevo. Cuando recibió a Jesucristo como su Salvador personal. Isaías 43:25 lo profetizó. Algunas personas creen que un hombre que ha tenido un divorcio antes de ser salvo no puede ser un siervo de Dios o un líder. Pero la Biblia dice, Isaías 43:25, yo soy el que borra tus rebeliones y nunca me acordaré de tus pecados. Una iglesia no tiene derecho de negar la admisión de un hombre para ser líder, porque eso está en el pasado. 1 Timoteo 3:12. Y también va para con la mujer. El Señor realmente está hablando de la vida antes y la vida después. Antes de Cristo nos saturamos de muchos pecados. No todos eran divorciados, no todos eran criminales, pero todos éramos pecadores. Independientemente del nivel de pecado en que nos encontrábamos, fuimos llamados igualmente que todos los pecadores al arrepentimiento, y algunos procedimos, gracias a Dios, para ser salvos. El matrimonio, en segundo lugar, puede ser disuelto bajo la base bíblica de fornicación. La única manera que Jesús autoriza para que te divorcies entre los cristianos es que tu esposa o tu esposo haya fornicado, y fornicado no es lo mismo que adulterar, porque hoy te lo explico más adelante, pero adulterio es una sola vez cuando se une el casado con una persona extraña, ¿no? O la casada. Y fornicación es permanentemente haciendo cosas extramatrimoniales con personas ajenas a tu pareja. Eso es fornicación. En otras palabras, es prostitución, que es la raíz etimológica de la palabra prostituto. Perdón, de la palabra fornicario. Entonces, es un prostituto. Muy feas palabras y hasta da vergüenza decirlas en público, pero esto es la verdad. Esto está en Mateo 5:32 y 19:9 para los que están tomando nota. Ahora, en tercer lugar, también bajo la base bíblica de deserción, también habla de 1 Corintios 7:15, o sea, si alguno quiere dejar a su mujer, bueno, o alguna quiere dejar a su esposo por alguna razón que lícita que lo dicen 1 Corintios 7, está autorizado, ¿verdad? Porque no somos llamados a vivir bajo esclavitud. Ok, en cuarto lugar, de ello que Romanos 7, de 1 a 4 dice, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido y viceversa. 1 Corintios 7, 3 al 6. Hay que leer todo el capítulo 7 de 1 Corintios porque ahí se habla de estas bases. Ahora, hay 3 maneras de tratar un matrimonio infeliz. Primero, hacerlo perdurar hasta donde sea posible. Segundo, una separación física temporal. Tercero, divorcio. Ahí sí ya entra la separación legal, porque aún con la separación física no se extrañan, no se desean, no se anhelan, pues entonces ya se acabó. El cual da el derecho de casarse nuevamente. Ahora, la separación no da el derecho para divorciarse, pero puede convertirse en un matrimonio feliz por medio de crecimiento en la gracia, doctrina adecuada y el ser llenos del Espíritu Santo por medio de obedecer los mandamientos del Señor. Y a través de esto, los separados pueden unirse de nuevo felizmente. Todo por la gracia. El apóstol Pablo responde a las inquietudes de los corintios sobre el tema del matrimonio, porque debo recordarles que la primera carta de Pablo a los de Corinto está llena de preguntas y respuestas y de curiosidades inclusive. Ellos estaban muy inquietos respecto a lo que es el sexo y el matrimonio. Y lean, les repito, 1 Corintios 7, porque ahí están las respuestas a muchas preguntas.
Ahora, en 1 Corintios 7, de 1 al 5, explicando el profesor Gates de la Universidad de Columbia, dice, como se acepta generalmente que hay un número de urgencias básicas en la vida: asegurar la comida cuando se tiene hambre, beber cuando se tiene sed, asegurar el aire cuando es difícil respirar, asegurar descanso cuando se está fatigado o enfermo, casarse cuando se ha despertado sexualmente. A continuación trataremos esto último, cuando se ha despertado sexualmente. El concepto del paganismo, que es algo, da pena decirlo, pero en realidad es bastante bajo el nivel en que se encontraban estas gentes, puesto que eran paganos definitivamente, y aunque entró el Evangelio a través del apóstol Pablo, definitivamente ellos ya estaban impregnados de costumbres completamente sucias. Por ejemplo, en 1 Corintios 7:1, le habían preguntado a Pablo y Pablo responde, en cuanto a las cosas que me escribisteis, ¿no? O sea, había cristianos en Corinto que habían escrito a Pablo haciéndole preguntas acerca del sexo y del matrimonio. En aquel tiempo, Corinto era el centro de diversión del Imperio Romano. El paganismo era muy popular y había hecho de Corinto una ciudad de diversión, peor que Las Vegas. Bueno, como popularmente se cree que Las Vegas ha caído en esta situación pagana. El templo se veía más o menos así. Al frente estaban los escalones que conducían a los pilares y en el centro había un pasillo grande que guiaba al santuario. Ahí se veían imágenes de diferentes dioses y es aquí donde practicaban la religión pagana. Más allá había un lugar para los sacerdotes y sacerdotisas, pero no eran nada sino prostitutos. A un lado del pasillo del templo, a la entrada estaba un restaurante y al otro lado del pasillo estaba una cantina. Los corintios tenían algunas ideas muy definidas acerca de qué consistía la salvación para ellos. Primeramente, la salvación del paganismo era un sistema de obras. La persona daba grandes cantidades de dinero o posesiones que se consideraran valiosas. Uno de los problemas más grandes de los corintios creyentes, discutido en 1 Corintios 8:10, era el del restaurante. Era el único lugar en la ciudad donde podía alguien obtener un buen bistec. Todos los buenos lugares para comer en el mundo antiguo, y especialmente en Corinto, estaban en los restaurantes de los templos. El problema consistía en que la comida había sido ofrecida originalmente a los ídolos. No obstante, era la mejor disponible. Atravesando el pasillo, frente al restaurante, estaba la cantina en el templo, la cual representaba una segunda fase de la salvación por obras. En primer lugar, o sea, el primer paso, era dar de su sustancia, o sea, de su semilla, ¿no? Para cumplir un ritual, un cierto ritual. Claro, es súper pagano esto. Ni siquiera se menciona, ni lo volveremos a mencionar. Pero para que sepan ustedes el nivel en que se encontraban aquellos corintios, inclusive los convertidos. En segundo lugar, era emborracharse periódicamente. O sea, pueden ver ustedes por qué tenían tantos convertidos esta religión, ¿no? Las religiones populares es porque permiten muchas cosas paganas, mucho mundanismo, y eso los hace populares y se atestan los templos de gente que le gusta disimular que son creyentes, cuando realmente lo que buscan es un centro de diversión que no tenga tantos problemas de conciencia. Entonces venían de todas partes a practicar esta religión porque apelaban a la carne. Ahora bien, aquellos que tenían tendencia hacia lo que se llama ascetismo, que es el mortificar la carne, austeridad, supuesta piedad, elegía una ciudad donde se practicara la salvación por medio del ascetismo, o sea, por mortificar el cuerpo, porque los templos eran diferentes. Algunos usaban como base un ascetismo misterioso, pero lo que tenemos aquí realmente
es lo que los corintios practicaban. Ellos no practicaban ascetismo, que era practicado en algunos de los templos en otras ciudades. Directamente detrás del templo estaba el lugar donde vivían los sacerdotes y las sacerdotisas. Había dos categorías de sacerdotes, hombres y mujeres, los cuales vivían en lados opuestos, pero eran prostitutos. Créanme, me da pena contar todo esto, pero es lo que sabemos como fondo de cómo la gente necesita la conversión por medio del Evangelio. Lo que estoy diciendo, no todos cayeron en ello, o quizá cayeron en cosas peores o cosas menores. Pero al fin y al cabo, el pecado es pecado, no importa la cantidad o el nivel o la categoría. El pecado es pecado y hay que castigarlo. Pero si no quieres el castigo, recibe al que recibió el castigo por ti, a Jesucristo. Ahora, tercero, si alguien quería tener la salvación, seguía un tercer paso: la fornicación. Hay muchas personas que creen que la fornicación es un pecado que cometen las personas solteras, pero las Escrituras no dicen eso, ni las palabras griegas significan eso. El adulterio involucra solo un acto de pecado, mientras que el término fornicación se usa para describir una vida de pecado. En otras palabras, fornicación es solamente una palabra, pero que significa prostitución. Fornicación significa, en griego, porneia, y adulterio tiene el mismo significado base y viene de la misma palabra. Por muchos siglos, los paganos habían considerado el sexo como una actividad religiosa. Para la mente de los paganos, el sexo no tenía nada que ver con el matrimonio. El sexo era una parte de la salvación, entre comillas. Realmente este es el principio filosófico que vino de uno de los conceptos de Platón. Platón dijo: el cuerpo es esencialmente malo y que Dios es esencialmente bueno. Por lo tanto, si alguien desea entrar en el reino del bien, debe entonces echar fuera el reino del mal, practicando todo lo que el cuerpo desea. Y este es un concepto, es su concepto básico de urgencia sexual, o sea, lo que se llama el libido, etc. Como resultado de tales prácticas, decía, tal persona se desprenderá eventualmente del mal del cuerpo. Estamos hablando de lo que dijo Platón. Y entrará a la plenitud, entre comillas, y el bien perfecto que Dios ha prometido una vez que la persona parta del cuerpo. Mientras tanto, hay muchas actividades del cuerpo que deben observarse con el objeto de destruir el concepto del mal básico, varias de las cuales se combinan en el concepto de los templos paganos. Come cuanto quieras, bebe cuanto puedas y fornica durante el tiempo restante. Consecuentemente, muchos de los creyentes corintios empezaban a dudar acerca de la institución divina número 2, que es el matrimonio, ¿no? Que más bien era la primera, pero podemos ver que el casamiento y el matrimonio van realmente de la mano, porque hay que casarse para tener un matrimonio. El matrimonio entonces era un asunto de conveniencia en los países paganos. La esposa estaba a la par con el caballo de segunda clase, o tal vez un buen buey. Se la consideraba más o menos una ama de casa. Los hombres paganos tenían usualmente un harem de 2 o 3 esposas mínimo. Cada esposa tenía cierta porción de la casa a su cargo. Una tenía la cocina, otra las áreas para vivir y la otra la producción de ropa. Y aquí la vida era de esclavitud. De ninguna manera se consideraba que el sexo estuviera relacionado simplemente con el matrimonio. Más bien se asociaba con la religión, pagana, por supuesto. Aparentemente, los pastores de Corinto tenían algo que decir que era contrario a los antecedentes de los corintios, así como algunos de ustedes van a descubrir que algo de esta enseñanza es contraria a los antecedentes tradicionales.
Tal vez ustedes se han escandalizado por algunas de las doctrinas de la palabra de Dios que definen la responsabilidad del creyente después del matrimonio. Los corintios estaban escribiendo cartas a Pablo del tipo de la caja de preguntas. Todo Corintios así está. Recuerden ahora que el amor es una actitud mental. De ahí empieza todo. El lleno del Espíritu Santo produce esa actitud. Es el fruto del Espíritu Santo, dice Gálatas 5, 22 y 23. Nosotros somos lo que pensamos, dice Proverbios 23, 7. No cometas el error de juzgar la vida y el matrimonio puramente desde el punto de vista humano. Si lo haces, considerarás el cuerpo solamente como un instrumento del sexo. El matrimonio de una persona que así juzgue solamente empeorará conforme el cuerpo se deteriora con la edad y pierde algo de su simetría y atractivo humano. El sexo es solamente una de las muchas expresiones del amor. Ahora, vamos a hablar también de los niños, las consecuencias que sufren los niños, lo vamos a ver también con un divorcio. Consecuencias previas al divorcio y consecuencias después del divorcio. Ahora bien, la esposa y el esposo tienen responsabilidades. Efesios 5, 22 a 25 lo dice. Bajo estas condiciones, los niños vienen al mundo en una situación estable, en la cual tienen a alguien que piense por ellos y les guíe. No es sino hasta cierta edad que un niño adquiere buen juicio. La tragedia del deweyismo es el apellido de un psicólogo de lo infantil, John Dewey, es que se le permite a los niños tomar decisiones que son capaces de tomar sabiamente, dice. Ellos necesitan padres que puedan estabilizarlos en doctrina buena y sólida. Craso error de este psicólogo. Definitivamente nunca entendió la inmadurez de un niño. El niño no tiene capacidad de autocontrol. La prueba son los pañales. Los niños no pueden ni controlar sus esfínteres. Así que, ¿de dónde sacan que un niño pueda tomar decisiones? No tiene ni madurez, ni la capacidad, ni el conocimiento. Esto es un desastre. Gente como él han destruido la sociedad. Y sobre todo, la disciplina para los niños, los cuales ahora se están creando delincuentes porque no hay límites para ellos. No hay disciplina. Y todo está protegido por la ley para que no lo hagan los padres. En la vida militar, algunos jóvenes son incapaces de soportar la disciplina debido a la falta de ella en el hogar. Simplemente no responden. Frecuentemente son relevados con un reporte de mala conducta, como ineptos para servir a su país. En la sociedad, esta incapacidad y debilidad continúa hasta que finalmente quebrantan la ley y son convictos. Hay algunos versículos muy fuertes acerca de la disciplina para los niños. O sea, estoy dando versículos de la Biblia independientemente de lo que diga la ley. Pero es un asunto de lo que Dios dice. Y Dios dice en Proverbios 13, 24, en 19, 18, en 20, 30, en 22, 16, 15 y 23, 14 y 13, 29, 15. Bueno, a los niños no solo debe disciplinárseles y protegérseles, sino también debe enseñárseles lo que concierne a los valores morales. Gran parte de lo que ellos aprenden o aprenderán respecto a esto lo aprenden antes de tener 9 años promedio de edad. Inculquen a sus niños la palabra de Dios. Eso los salvará de cosas terribles en el futuro. Empezando con los evangelios y siguiendo con todos los libros doctrinales. Y esto les dará información que podrán usar para tomar decisiones sabias más tarde. Decisiones que serán buenas y no malas. Voy a dejar de tarea para todos ustedes, si me lo permiten, que lean 1 Corintios capítulo 7. Y vamos a continuar hablando de este mismo tema la siguiente semana, con el favor de Dios.
Y quiero resaltar que el último recurso o el único recurso que tenemos para salvar esta sociedad es salvar a nuestros niños, salvando a nuestros matrimonios. Los que han experimentado el divorcio, los que han experimentado o están en eso, quiero decirles que realmente será más económico inclusive la reconciliación. Pero si no está la gracia interviniendo, imposible que haya reconciliación. Deja que Cristo tome el control de tu vida, que tome el control de tus decepciones, de tus rencores, de tus resentimientos. Salva tu vida y salva la vida de tu pareja y la vida de tus hijos. No es gratuito soltarte de tu pareja porque esto traerá consecuencias fatales. Padre, salva nuestras vidas, salva nuestros hogares de este tiempo de deserción, de apostasía. Oh Señor bendito, hay una total degradación de la sociedad y sabemos que esto es síntoma de que ya estamos al final de este tiempo, de este periodo que nos tocó vivir. Ven pronto, Señor Jesús, y encuéntranos confiando en ti. Te ruego, Señor, que bendigas a todos los oyentes y que sigan atentos a tu enseñanza para aplicarla prácticamente en sus vidas. Danos sabiduría, que nos apeguemos a tu palabra y que no nos salgamos de ahí, para que tu gloria se muestre y se presente en cada corazón creyente. Gracias, Señor, y te pido la salvación para los que aún batallan para entregar sus vidas a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Eso es todo. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima con el favor de Dios.